Buenas noches, doctor. Este es nuestro examen final oral. Somos estudiantes del grupo número 1 de Derecho Penal. Los integrantes somos Neitan Peralvo, Marcos Anguano, mi persona, Domenica Tapuy y Giselle Torres. Vamos a hablar sobre los principios rectores del derecho penal. El primer principio que vamos a mencionar es el principio de igualdad y no discriminación. Por definición, este principio es una garantía constitucional, la cual reconoce que todas las personas debemos ser tratadas con los mismos derechos, deberes y oportunidades. Según el artículo 11, en el numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, nadie podrá ser discriminado por razones como etnia, género, orientación sexual, edad, religión, estado de salud, condición socioeconómica u otras más. Además, se establece que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real. Este principio también se encuentra reforzado en el artículo 66, el cual garantiza la igualdad formal, igualdad material y la no discriminación. ¿Qué importancia tiene en el proceso penal? En el ámbito penal, esta garantía es de suma importancia, ya que asegura que todos los individuos, eh, s- que todos los individuos, sin importar su origen o condiciones, tengan un acceso a un proceso justo, sin que sus características personales sean utilizadas en su contra. Esto se traduce en que un procesado no puede recibir un trato más severo por motivos como sean su apariencia, su etnia, nivel socioeconómico o ideología política. Asimismo, busca garantizar que las víctimas, especialmente aquellas que pertenecen a grupos que históricamente han sido vulnerables, reciban una protección reforzada, mediante acciones afirmativas o medidas especiales. A su vez, también protege a los operadores de justicia frente a la tentación de emitir resoluciones influenciadas por estereotipos o prejuicios. La aplicación imparcial de la ley es indispensable para garantizar el debido proceso. Un ejemplo práctico de esto sería que la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 11-18-CN del año 2019, la cual se refiere a la apertura del matrimonio igualitario en el país, nos explicó que para identificar si existe un trato discriminatorio tenemos que cumplir con tres elementos. El primero es la comparabilidad, es que debe haber dos personas en situaciones semejantes. El segundo es el trato diferenciado, ya sea este por una categoría como raza, género o condición económica. Y el tercero es que si esa diferencia produce una desventaja o impide un ejercicio de un derecho. Por ejemplo, digamos que dos personas han sido imputadas por el mismo delito, pero una recibe prisión preventiva basándose en su pasado judicial, mientras la otra no, sin que exista un riesgo procesal alguno. Esto se puede considerar discriminatorio. Cabe también mencionar que a nivel internacional hay instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, las cuales obligan al Estado a erradicar tanto la discriminación directa como indirecta en el ámbito judicial. Ahora, el segundo principio que vamos a ver es la prohibición de doble juzgamiento, también conocida como el principio de non bis in idem. Este se encuentra consagrado en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales de derechos humanos. Garantiza que ninguna persona pueda ser juzgada o sancionada penalmente más de una vez por los mismos hechos. Este principio lo podemos abarcar en dos dimensiones. La primera es la material, la cual impide que una nueva persecución luego de una sentencia firme, y la procesal, la que impide que una persona sea sometida a juicios paralelos por los mismos hechos. Este principio está relacionado también con la cosa juzgada penal, pero este tiene un alcance más amplio, ya que también se puede aplicar si el hecho ha sido calificado de una manera distinta en distintos momentos o si el procesado ha cambiado de rol. Por ejemplo, pasar de autor a cómplice. Este principio tiene como función central el proteger al individuo frente al poder del Estado, garantizando una seguridad jurídica y evitando que una persona viva bajo la constante amenaza de ser procesada repetidamente por el mismo hecho. Además, protege el derecho al debido proceso, ya que asegura que una vez que una persona ha sido juzgada con todas las garantías, no se le puede someter nuevamente a una situación similar, lo cual también evita el desgaste emocional, económico y social del procesado. Este principio también impide la manipulación del proceso penal, donde, por ejemplo, un fiscal podría intentar corregir errores procesales reabriendo un caso con otro nombre jurídico, pero con los mismos hechos, vulnerando así la estabilidad del sistema de justicia. Un ejemplo práctico. Imaginemos que una persona es procesada por el delito de lesiones y se dictó una sentencia absolutoria firme. Esto en un marco de un juicio justo.
Si la fiscalía intenta luego procesar a esa misma persona por el mismo hecho, pero bajo una calificación distinta, por ejemplo, tentativa de homicidio, estaría violando el principio de non bis in idem, ya que el hecho base es el mismo. Es así que la jurisprudencia ecuatoriana también ha establecido que no se requiere una identidad absoluta entre los casos. Basta con que se mantenga la misma hipótesis fáctica y que la persecución busque una sanción penal. Por eso, si el mismo hecho se persigue simultáneamente en dos procesos distintos, el segundo debe ser inadmitido o archivado. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido este principio como parte del debido proceso legal, señalando que su desconocimiento representa una violación directa a los derechos humanos del acusado. Como conclusión, podemos mencionar que tanto la igualdad y no discriminación como la prohibición de doble juzgamiento son garantías fundamentales para el debido proceso penal. Su aplicación efectiva no solo protege a la persona frente a posibles abusos, sino que también asegura un sistema de justicia basado en la equidad, imparcialidad y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre el principio del debido proceso. Este principio es el conjunto de garantías mínimas que deben respetarse en toda actuación judicial o administrativa para asegurar que los procedimientos se realicen de una manera justa, imparcial y conforme a la ley. En el marco legal, la aplicación existe en el artículo 76 de la Constitución de la República, en la cual indica que todo proceso en el que se determinen derechos y garantías, en cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso. En el COIP, también en su artículo 1, indica que la finalidad, además de tipificar infracciones penales, es establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia al debido proceso. Esto ayuda a que las garantías del debido proceso sean respetadas, las que son el derecho a ser escuchado, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de la inocencia, también el de tener una tutela judicial efectiva. Tenemos ejemplos de aplicación del debido proceso, que es, por ejemplo, en la audiencia de formulación de cargos, si no existe una defensa presente o si existe una sentencia sin una motivación o no se le permite al acusado presentar pruebas, pues esto vulnera el debido proceso. Ahora, en un caso más concreto aquí en el Ecuador, en el caso de Suárez Rosero versus el Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado ecuatoriano vulneró gravemente el principio del debido proceso al mantener al señor Suárez detenido sin una sentencia firme aproximadamente por 4 años, en condiciones de detención preventiva, arbitraria y prolongada, además de estar 3 meses incomunicados sin poder acceder a una defensa, ni siquiera poder conversar con sus familiares. Esta demora injustificada constituyó una violación del derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable, establecido también en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y así como una afectación a al derecho a la libertad. El Estado no solo afectó el desarrollo oportuno del caso ni del proceso penal, sino que también agravó la situación de indefensión y vulnerabilidad del procesado, al exponerlo a condiciones inhumanas, a enfermedades, también al abuso de poder por parte de los guardias quienes intentaron coaccionar de manera violenta a una declaración falsa, y esto llevó a una incertidumbre procesal prolongada. Este caso evidenció la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas para asegurar que los procesos sean ágiles, justos y respetuosos a los derechos humanos, especialmente en contextos de detención preventiva. Ahora vamos a hablar del principio de celeridad. El concepto exige que los procedimientos judiciales y administrativos se desarrollen en el menor tiempo posible, sin dilaciones indebidas y respetando también siempre el derecho de las partes. La aplicación en la norma ecuatoriana, en el artículo 169 de la Constitución, indican que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, celeridad y economía procesal. Ahora, en el ámbito penal, existe también donde se definen los términos perentorios para las etapas procesales, es decir, en la instrucción fiscal común existe un plazo de hasta 90 días
para ser resuelto el caso y en la instrucción fiscal compleja existen hasta 120 días para que se pueda resolver. Un ejemplo claro es de que si la fiscalía mantiene una investigación previa durante años sin formular cargos o si es que el juez que difiere audiencias durante meses sin ningún tipo de justificación, pues viola también al principio de celeridad. Un ejemplo aquí en el marco de Ecuador sería, por ejemplo, en el artículo académico de la señorita Nancy Lorena Ballesteros, publicada en la revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades sobre la sustanciación de los juicios de alimentos para la satisfacción de los niños y niñas y adolescentes tramitados en el Cantón de Esmeraldas en el año 2022. Según la aplicación, es especialmente crucial en los juicios de alimentos, donde están en juego los derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes. Durante el año 2022, en el Cantón de Esmeraldas, se evidenció que existía una lentitud en ciertas etapas procesales, más concretamente en la etapa de citaciones, donde generó demoras significativas que afectaron la pronta resolución de estos casos. La aplicación práctica enfrenta desafíos como falta de recursos, institucional y deficiencia en el seguimiento judicial. El estudio identificó la necesidad urgente de aplicar medios correctivos para optimizar el sistema, como la creación de una unidad de seguimiento, de medidas de protección, el fortalecimiento de capacitación a operadores de la justicia, en especial en el ámbito de interés de superior a los menores, por lo que el principio de celeridad debe consolidarse como un instrumento clave para cortar plazos procesales, minimizar incertidumbres jurídicas y priorizar el interés superior de los menores. Ahora, como una conclusión personal, yo creo que estos principios son importantes para garantizar un sistema judicial justo y eficaz. El debido proceso asegura que las personas sean tratadas con justicia, igualdad y respeto a sus derechos, y el principio de celeridad asegura que la justicia se aplique a tiempo, evitando dilaciones y perjuicios. Es decir, que una justicia tardía puede convertirse también en una forma de injusticia. Hoy les explicaré sobre dos temas muy importantes, mis queridos oyentes. Como primer punto, principio de contradicción. El principio de contradicción establece que las partes involucradas en un proceso penal, es decir, la acusación y la defensa, tienen derecho a presentar pruebas y argumentos que contradigan la inversión de la otra parte. Esto permite que el juez o tribunal tenga una visión completa y objetiva de los hechos y pueda tomar una decisión justa. Principio de concentración como segundo tema. Esto se refiere a la necesidad de que el proceso penal se desarrolle de manera concentrada y eficiente, evitando dilaciones innecesarias y garantizando que el juicio se celebre de manera más oportuna. Esto implica que las pruebas y testimonios se presenten de manera clara y concisa y que el juez o tribunal pueda tomar una decisión más informada y justa. Ambos principios son fundamentales para garantizar que un proceso penal sea justo y equitativo. El principio de contradicción permite que las partes se presenten en argumentos y pruebas más concisas, mientras que el principio de concentración garantiza que el proceso se desarrolle de manera eficiente y oportuna. En la práctica, el principio y contradicción se aplica en la presentación de pruebas y argumentos por parte de la acusación y la defensa. El principio de concentración se aplica en la gestión del tiempo y la presentación de pruebas y testimonios durante el juicio. En resumen, el principio de contradicción y el principio de concentración son fundamentales para garantizar un proceso penal y equitativo. Su aplicación correcta es esencial para asegurar que la justicia se administre de manera imparcial y eficiente. A continuación, mi compañera. Bueno, el principio de la legalidad y el principio de la inmediación en el proceso penal. Estos dos principios que son absolutamente esenciales dentro del derecho penal
el principio de la legalidad y el principio de la inmediación. Ambos forman parte del conjunto de garantías que hacen que un proceso penal sea legítimo, justo y respetuoso con los derechos humanos. Estos comprenden no solo desde la teoría, también desde su aplicación práctica, y es clave para quienes estamos formándonos como profesionales en el derecho. Como primer punto tenemos el principio de la legalidad. Este principio es, sin exagerar, la base misma del derecho penal moderno. Está recogido en el aforismo latino, nullum crimen, nulla poena sine lege, que se traduce al español como que no hay crimen ni pena sin ley previa, lo cual que significa que ninguna conducta puede ser considerada delito si no existe una ley previa, así lo establezca, y que nadie puede ser castigado por una pena que no esté prevista en la norma penal anterior a la comisión del hecho. En este contexto ecuatoriano, este principio está consagrado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República, que señala que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción penal, administrativa u otra naturaleza que tenga. Además, en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP también se fundamenta que en este principio, ya que en el artículo 5 se establece que no se puede imponer una sanción penal si la infracción no está previamente determinada por la ley penal ecuatoriana. Ahora, el principio de la legalidad es importante porque este principio cumple múltiples funciones. Es primero, este limita el poder punitivo del Estado. El Estado no puede inventarse delitos según su conveniencia ni castigar a alguien por razones políticas, religiosas o culturales personales en sí. En segundo lugar, también nos otorga seguridad jurídica. Esto quiere decir que las personas pueden saber con claridad qué conductas están prohibidas y cuáles no. Así pueden actuar con libertad y sin miedo a ser juzgadas injustamente. También nos dice que es una barrera contra la arbitrariedad judicial, ya que los jueces no pueden aplicar el derecho según su criterio personal o moral. Están obligados a aplicar la ley vigente al momento del hecho, y esa ley debe ser clara, precisa y no ambigua. Como un ejemplo muy conocido es que podemos imaginar que hoy no existe ninguna ley que castigue subir un video criticando a una autoridad, pero mañana el Estado aprueba una ley que lo penaliza y pasado mañana quieren procesar a una persona que hizo un video antes de que existiera esa norma, lo cual sería totalmente inconsistente e incorrecto, porque no se puede aplicar una ley penal que de forma retroactiva para perjudicar a alguien. Ahora, como segundo punto, el principio de la inmediación. Bueno, este principio forma parte de las garantías del debido proceso, ya que el juez o tribunal debe participar en el juicio penal. Este principio exige que el juez esté presente personalmente durante la práctica de pruebas y escuche de forma directa en sí a todas las partes. Es decir, el juez debe ver, oír, analizar por sí mismo lo que puede ocurrir durante toda esa audiencia, sin delegar ni basarse únicamente en los documentos o grabaciones que se le presenten. En la Constitución ecuatoriana, este principio se desprende del mismo artículo 76, cuando se habla de que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad competente, imparcial y directa en todas estas etapas del proceso. También se relaciona con la oralidad y la concentración del juicio penal. Ahora, ¿por qué sería importante la inmediación? La razón de la que es importante es porque asegura que la decisión judicial sea lo más justa posible, ya que el juez tiene que resolver el caso del mismo modo en que lo vivió directamente en todo el proceso probatorio. Además, la garantía, la transparencia y la imparcialidad eh, tiene la imparcialidad y la efectividad del derecho de la defensa.
Si el juez no estuviera presente y solo se basara en lo que los demás le cuentan, o solo en lo que aparece en la acta o en el documento, estaría en una gran desventaja para poder valorar adecuadamente las pruebas. Por ejemplo, no puede percibir si un testigo duda, si hay alguien contradiciendo, o si hay alguien que muestra nerviosismo excesivo. Si hay muestras de nerviosismo excesivo o si las partes se muestran en sí en forma agresiva o evasiva, o contrariamente así. Esto es específicamente importante en delitos graves porque donde los pequeños detalles pueden hacer la diferencia entre una condena o una absolución. Esto es específicamente... listo, bueno, vamos con un ejemplo, claro. Un ejemplo del principio de la inmediación es cuando un juez, en un juicio oral, un juez no se limita a leer una declaración escrita previa de un testigo, sino que la escucha directamente durante la audiencia. Al observar el lenguaje corporal el del testigo, su tono de voz, la coherencia de su relato bajo la interrogación, el juez puede formar una impresión mucho más compleja, más matizada sobre la credibilidad de su testimonio. De igual forma, cuando se presenta una prueba física como un arma o de un documento, el principio de inmediación implica que el juez examine directamente en la sala, en lugar de depender de descripciones fotográficas o permitiéndose una valoración más precisa para su fallo. Ahora, para concluir en sí, los principios de la legalidad e inmediación son fundamentales en el proceso penal, porque estos impiden castigar a alguien que por un acto que no estaba prohibido previamente por la ley, y de inmediación que exige que el juez presencie directamente la práctica de las pruebas, como escuchar a los testigos, personas para tomar la decisión más justas y bien fundamentadas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los principios del proceso penal.